Corintios, el Evangelio para los santos. Y de verdad, mis hermanos, necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida, recordarnos esa gracia bendita a través de las canciones, de las oraciones y cuanto más a través de la palabra. Así que sigamos viendo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver los versículos desde el 20 hasta el 25, un pasaje fuerte, controversial, pero un pasaje muy necesario y más hoy en nuestra época, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Así que leamos la palabra y veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Primera de los Corintios capítulo 14 versículos 20 al 25, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, solo leer el pasaje, no sé cómo lo tomen ustedes que están allí sentados, pero estar aquí enfrente para hablar de esto, mis hermanos, quiero que les diga la verdad. No sé si de pronto alguien ya no me crea esto, pero es que parece ser que estamos avanzando en los pasajes más fuertes y más difíciles de la Biblia. Porque creo que aquí está la reprimenda, o una de las reprimendas más grandes que hace la palabra de Dios, particularmente el apóstol Pablo. Es decir, una de las críticas más fuertes de toda la Biblia a lo que estaba pasando con los cristianos del primer siglo, y yo diría una de las críticas más fuertes a lo que ocurre en la mayoría de iglesias en el siglo XXI. Y mis hermanos, de verdad es muy fuerte. Estar aquí para enseñar sobre esto me hace decir solamente: Dios, ayúdame, dame gracia, porque primero no quiero herir el corazón de nadie, pero a la vez quiero y anhelo y deseo ser fiel a la palabra y decir lo que la palabra de Dios dice, pero quiero advertir, mis hermanos, es una verdad muy fuerte lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Es más, creo que aquí están las palabras posiblemente más fuertes que todo el Nuevo Testamento le diga a cristianos verdaderos. Aquí Pablo dice que si no hacemos las cosas bien, podríamos estar actuando como locos. En ningún otro lugar la palabra de Dios le dice así a los cristianos, pero si no hacemos las cosas bien, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice que podríamos estar limitados mentalmente. Es lo que está diciendo el texto. Es muy fuerte, son palabras muy fuertes. Y esto es lo interesante. Tristemente hay muchas personas que creen que lo que necesita la iglesia es más espectáculo, ¿sabes? Lo hemos dicho tantas veces, más ministerios, más eventos. Y yo no estoy en contra de esas cosas. Pero lo que necesita la iglesia, lo que ha necesitado desde el primer siglo y lo va a necesitar hasta que Cristo regrese, mis hermanos, es la verdad bendita de la palabra de Dios que nos edifica, que nos enseña lo que es correcto. De hecho, aquí quiero decirlo. En nombre de Dios, en ocasiones lo he dicho, pero aquí lo voy a enfatizar mucho más. En nombre de Dios estoy seguro que si tú y yo hemos llevado mucho tiempo en el caminar cristiano, pero no hemos sido expuestos realmente a la palabra de Dios, estoy seguro que en nombre de Dios hemos hecho cosas tan vergonzosas creyendo que hasta Dios se agrada de eso, cuando todo lo contrario, Dios está ofendido. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto, con el asunto de las lenguas, más particularmente. Aquí volvemos a ese asunto particularmente, las lenguas. ¿Quién no ha conocido o ha estado en una iglesia donde se hable en lenguas? O supuestamente se hable en lenguas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido realmente expuestos a la palabra, viendo lo que la palabra de Dios nos dice realmente sobre este asunto, sobre este tema? Pero más que todo en el siglo XXI hemos estado expuestos a una mentira impresionante que de verdad, nuevamente, que Dios me dé gracia, porque espero que no, pero podría ser que alguien se ofendiera por lo que voy a decir.
pero hemos estado expuestos a una mentira impresionante sobre la supuesta presencia de Dios. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza presencia de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Quién no ha estado en una iglesia o alguna vez ha escuchado que Dios está aquí? De hecho, hasta hay una canción que dice eso. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¿Cierto? Y la pregunta es, obviamente Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero cuando se habla de eso, cuando se habla de la presencia de Dios, de hecho, pasa en muchos lugares o canciones. Muy de moda está en esta época que utilizan la palabra hasta en el hebreo. Eso suena súper espiritual, súper impresionante. La Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y está cayendo su gloria sobre mí, su presencia. Y lo digo porque yo cantaba esas canciones. Y quiero sentir tu presencia y quiero llenarme de tu presencia. Y la presencia de Dios está en este lugar. No se ve, pero se siente. Mis hermanos, aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios? ¿Cuánto haces que no sientes la presencia de Dios? La pregunta es, ¿dónde están esas cosas en la Biblia? ¿Alguna vez hemos escuchado ese tipo de expresiones? De hecho, la pregunta real que quiero hacer es ¿quién o qué determina qué es y cómo se siente la presencia de Dios? Lo que tú y yo experimentamos o sentimos o que el pastor le está diciendo es que aquí está la presencia de Dios, la estoy sintiendo y hasta empieza a hablar en otras lenguas, supuestamente. ¿Qué dices tú? Y sí. Es que yo llego a ese lugar y se siente, desde que entras, tú sientes algo, la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que eso es así? ¿Y por qué estoy hablando de la presencia de Dios? Porque este es uno de los pocos pasajes, y me impresiona como lo dice este pasaje, que nos habla de que Dios está en medio de nosotros. Pero curiosamente no lo está diciendo el pastor. Curiosamente en este pasaje la palabra de Dios declara que podemos saber dónde está la presencia de Dios, en quién está la presencia de Dios. ¿En qué iglesia verdaderamente está la presencia de Dios? Y no lo va a decir el pastor, no lo va a decir tu escaramuza o la mía, no va a decir porque temblamos, no lo va a decir ni siquiera el líder de alabanza, lo van a decir los que no conocen a Dios. Según este pasaje, los que deberían decir dónde está la presencia de Dios son los que no conocen a Dios. ¿Cómo es eso? Es lo que quiero que veamos a la luz de la palabra. Quiero que veamos simplemente en 2 puntos cómo saber en qué lugar, más particularmente en qué iglesia, y si vamos a ser más precisos, en qué personas realmente está la presencia de Dios. ¿En quién está la presencia de Dios, mis hermanos? En primer lugar, quiero que vayamos al pasaje y veamos estas 2 verdades. La presencia de Dios está en la obediencia. Es muy simple, mis hermanos, la presencia de Dios en la obediencia. Una vez más, y perdón por hablar de esto, pero es que es necesario. Crecí en un contexto donde todos los días se derramaba y se movía la presencia de Dios y nuevamente te decían, ¿cuánto haces que no sientes la presencia de Dios? Porque sentir la presencia de Dios era hablar en lenguas. Sentir la presencia de Dios era sacudirte, moverte, temblar. Pues según la palabra de Dios, la presencia de Dios, ¿saben en qué persona está? No está en la que habla en lenguas, porque una persona podría estar hablando en lenguas y no estar la presencia de Dios realmente en esa persona. Una iglesia podría estar que tiembla porque todo el mundo salta, grita, llora y se tambalea y no estar la presencia de Dios allí. ¿De qué me sirve? Y de verdad, no sé si lo hayas experimentado, de que aquí empiece a hablar en lenguas, tiemble y dé un espectáculo, pero después me vaya a pecar. ¿En quién está más la presencia de Dios? En la persona que quizás está allí, muy bien puestecita, bien sentada, escuchando la palabra, pero vive en obediencia y santidad. ¿En quién está más la presencia de Dios? Seamos honestos y verdaderos. ¿Qué es más la presencia de Dios? Nuevamente, que venga un temblor a mi vida, que parece más otra canción, y que yo me sacuda y diga que la presencia de Dios está en mí, o que yo viva conforme a la verdad de la palabra de Dios, honrando y glorificando el nombre de Cristo. O que yo hable aquí en lenguas por más de 2 horas y hasta la predicación o la canción se las cante en lenguas y salga de aquí a hacer lo malo. Mis hermanos, seamos realmente honestos y pongamos de mente, corazón y razón a esto como nos ha enseñado ya anteriormente la palabra de Dios. De hecho, la presencia de Dios está en la obediencia y edificación de los verdaderos cristianos. Mis hermanos, veamos lo que nos dice la palabra de Dios en los 2 versículos 20 y 21 del pasaje que acabamos de leer. Claro, Pablo lo dice y por eso pedía con gracia, amados hermanos, lo dice con amor. Pablo no está enojado, Pablo no está bravo, pero él está corrigiendo un asunto muy grave que pasaba en Corinto y que sé que pasa en las iglesias del siglo XXI. Y pensemos cuáles son las palabras del apóstol Pablo, no sean infantiles. Y esa traducción dice, no sean infantiles, no sean como niños en su comprensión de esas cosas, pero literalmente dice que sus facultades mentales no sean como las de un niño.
Mis hermanos, podemos ver que el lenguaje es muy fuerte, pero con amor. Tendría que ser que mi capacidad mental fuera la de un bebé para no comprender esto, dice Pablo. Pero ¿con qué contrapone esto? Porque va a hablar de las lenguas. Dice, sean inocentes, tengan, mejor dicho, tengan la mentalidad de un niño. ¿Pero para qué? Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Que para hacer lo malo, ahí sí seamos como un bebé. Que ahí sí no nos dejemos llevar por la mente y por los instintos. Que en cuanto a la maldad, que en cuanto al pecado, ahí sí mis hermanos como niños. Jesucristo en algún momento lo dijo también, ¿cierto? No lo he traído allí, pero él dijo, es que tenemos que seres como niños. ¿Pero en cuanto a qué? No en cuanto a pensar. Al contrario, si somos como niños en cuanto a pensar, mis hermanos, nos van a engañar de mil maneras. Pero seamos inocentes como bebés, es en cuanto a la maldad. Literalmente el idioma original dice en cuanto a la perversión. Ahí sí, mis hermanos, como bebés, como niños. Dicen, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros, inteligentes, sabios, entendidos en la comprensión de asuntos como estos. Pero podemos ver cómo contrapone una cosa con la otra. ¿De qué me sirve hablar en lenguas? Para los que supuestamente hablamos en lenguas, porque yo lo digo supuestamente. Para los que supuestamente hablamos en lenguas, ¿de verdad hablar en lenguas nos quitó el pecado y la maldad? Mis hermanos, experimentar esa corriente, ese corrientazo, ese temblor, caernos o reírnos, como en muchos lugares lo hacen y lo dicen que es la presencia de Dios, ¿de verdad me quitó la maldad y el pecado de mi vida? A mí no, se los aseguro. Pasé noches enteras de rodillas, supuestamente sintiendo la Shekinah, la presencia de Dios. Se los dice una persona que desde los 14 años estuvo en una plataforma detrás de un piano, o cuando no era detrás del piano, detrás de una guitarra o un bajo, o detrás de un micrófono cantando, supuestamente llevando a la iglesia la presencia de Dios, pero él mismo no era cambiado por esa supuesta presencia de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Los dones y esos movimientos supuestamente espectaculares que te emocionan, claro que es que mis hermanos, es que hay unas canciones que te erizan la piel, como dice por ahí una actriz. Tú te erizas cuando escuchas esas canciones, pero te quita el pecado. Nuevamente se los dice alguien que vivió toda su vida como músico. Mis hermanos, yo lloraba con esas canciones. Es que la presencia de Dios se está moviendo en este lugar y uno lloraba y uno temblaba. Mis hermanos, pero salía a seguir haciendo el pecado y la maldad lo mismo, igual. Su vida no cambiaba para nada. Es la misma emoción y experiencia. Perdónenme lo que voy a decir, pero es lo que también está diciendo la palabra. Que experimentas cuando escuchas la canción también secular que te mueve las emociones. Es la misma experiencia que puedes experimentar en una discoteca saltando, gritando y bailando. Te lo aseguro, es la misma experiencia. Porque es que la presencia de Dios no está en esas emociones. La presencia de Dios está en un corazón transformado y cambiado que es llevado a la obediencia. De verdad, mis hermanos. Ahora alguien podría decir nuevamente, ay, cuidado, Alex, es que estás blasfemando. ¿Cómo me vas a decir que eso que yo sentí en ese momento es exactamente lo mismo que podría sentir en una discoteca? Sí, mis hermanos, porque en la palabra de Dios no hay sustento para eso. La Biblia en ninguna parte enseña que la presencia de Dios es eso, que sientas escaramuzas en tu cuerpo, que tiembles o te caigas. En ninguna parte. Al contrario, cuando los corintios estaban usando mal los dones, Pablo les dice, tengan cuidado. Están haciendo esto como si fueran niños, no están poniendo la mente y el corazón en esto. Más bien saben para qué deberían ser niños, para la maldad. ¿Saben qué es lo que deberían hacer? Es realmente ser maduros para entender estos asuntos. Pero en cuanto a la maldad, vivir en obediencia y santidad. Es más, aquí viene para mí una de las cosas más importantes de este pasaje, porque aquí literalmente Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento, versículo 21, en las Escrituras. Y literalmente el idioma original dice en la ley está escrito. Ahora, curiosamente, aunque Pablo dice la ley, y para los judíos la ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, curiosamente aquí Pablo no va a citar ninguno de esos libros, literalmente va a citar Isaías. Va a citar Isaías 28:11 que dice, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros. Lo que Pablo está diciendo es que las lenguas eran el cumplimiento de una profecía particularmente de Dios, de parte de Dios en Isaías, y Pablo está diciendo, y esto es ley. Esto es palabra de Dios. Y lo que sucede con el don de lenguas es que particularmente era para que se cumpliera una profecía que decía que Dios le iba a hablar a Israel mismo
aún a través de personas extranjeras, personas que hablaban otro idioma, pero ¿qué les iba a hablar? Pero aún así, no me escucharán, dice el Señor. Y ahí es donde quiero que pensemos en esto. ¿Cuál es el contexto del pasaje que cita Pablo de Isaías? Un Israel desobediente, un Israel malvado y perverso. Y Dios dice, y hasta gente que no es de Israel, de otros países, con otro idioma, con otra lengua, le va a venir a decir a Israel, estás haciendo las cosas mal. ¿Y saben qué va a hacer Israel? Oídos sordos. ¿Y saben por qué? Porque en la época de Isaías, religión tenían la que quisieras. Las cosas iban bien económicamente, lo que quisieras. O sea, en otras palabras, como diría uno, bendecido, prosperado, en victoria. Y tenemos el templo, y tenemos la religión, y tenemos sacerdotes, y tenemos los rituales, y mira cómo nos va de bien. Y Dios está diciendo, pero sus corazones son malvados y perversos. Y hasta se lo está diciendo por labios extranjeros. Y Pablo dice, esa es la misma realidad hoy de las lenguas. Las lenguas no son para la iglesia. Las lenguas era para que los incrédulos escucharan el mensaje de Dios. Pero ¿saben qué dice? Aún los incrédulos religiosos israelitas, pero ni aún así van a escuchar. Es más, quiero que veamos el contexto de Isaías. Literalmente, Pablo cita Isaías 28:1. ¿En qué contexto? Veamos 28:11. Es el pasaje que cita Pablo allí en Corintios. Pero quiero que veamos Isaías 28:1 desde el principio, unos cuantos versículos, solo un versículo. ¿De quién está hablando el profeta Isaías o Dios por medio del profeta? ¿Qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria, la capital del reino del norte de Israel? ¿La corona gloriosa de quién? De los borrachos de Israel. Es a este pueblo a quien Dios le iba a hablar por medio de lenguas, pero no iban a escuchar. Es este pueblo el que iba supuestamente a recibir esas lenguas, pero ni así, mis hermanos. Está sentada a la cabeza de un valle fértil, le está yendo bien, todas las cosas económicamente están bien, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. ¿Por qué? Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Se sienten seguros y confiados porque les está yendo bien prósperamente, económicamente. Y es el evangelio que se predica en esta época. Digo evangelio, aunque no debería llamarse así. Prosperidad, sanidad, milagros. ¿De qué me sirve que Dios me prospere, me sane la enfermedad, me quite las dificultades, pero si no me quita el corazón, que es malvado y perverso? ¿De qué me sirve temblar nuevamente o pertenecer al grupo de alabanza? ¿De qué me sirve? Se los dice alguien que perteneció toda su vida al grupo de alabanza, que fue líder de jóvenes durante muchos años en una iglesia, pero no era salvo. Porque es muy fácil llevar a las personas, y más a los jóvenes, a las emociones. Como lo he dicho, ¿cuántos jóvenes realmente quieren es escuchar la palabra de Dios? Que transforma, que cambia, que edifica. Honestamente, mis hermanos, ¿qué necesitamos tú y yo en esta mañana? Tener aquí un concierto espectacular, que salgamos llorando y que salgamos temblando y que salgamos emocionados. Qué rico poder volver a ese servicio donde vamos a volver a experimentar ese éxtasis. ¿O qué necesitamos tú y yo? Ser edificados en la palabra, ser confrontados y que Dios hoy nos haga crecer y nos lleve a vivir más en obediencia y santidad. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Y qué traerá más honra y gloria a Dios nuestro Padre? ¿La emoción de un concierto? ¿De una alabanza que mueve las fibras de nuestra carne? ¿O la verdad de Dios que transforma y cambia nuestras vidas y nos lleva a la obediencia y a la santidad? Porque Pablo nos dice, pongámosle la mente a esto. Y ahí es donde en ese contexto la palabra de Dios por medio del profeta Isaías empieza a decir toda la maldad que está cometiendo el reino del norte. Y ahí es donde vienen esas palabras. Y les voy a hablar a través de extranjeros, pero ni así me van a escuchar. Les voy a traer el mensaje de Dios, pero hasta lo van a rechazar. Y luego pasas al capítulo 29, ¿y de quién empieza a hablar? Del reino del sur. Capítulo 29, versículos 1 y 2. ¿Qué aflicción le espera a Ariel? Es un término para describir la ciudad de David, Jerusalén. Año tras año ustedes celebran fiestas. Año tras año ustedes hacen sus reuniones. Estas son las personas que no se perdían una escuela dominical, por decirlo así en nuestro contexto. Estas son las personas que a todo evento van, a todo congreso, a todo encuentro, a todo reencuentro. Estas son las personas que van a toda capacitación. En otras palabras, son las que están en todo evento, que supuestamente dice ser cristiano. Pero ¿saben qué dice el versículo 2? Sin embargo, traeré desastres sobre ustedes y habrá mucho llanto y dolor, pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Y si sigues leyendo todo el capítulo, maldad, perversión, aunque tienen religión. Es el típico rezo, peco y empato. Pero es que muchas veces cambiamos el peco, rezo y empato por el asisto a la iglesia, canto unas canciones bonitas, hablo de la presencia de Dios en mi vida, lloro, tambaleo, pero luego salgo
a seguir haciendo el pecado y la maldad. Y mis hermanos, no es así. Porque el 99% de los jóvenes que hasta nacen y crecen en una iglesia, que hacen parte del liderazgo de los jóvenes y del grupo de alabanza, cuando llegan a la edad adulta se alejan de Dios. ¿Por qué pasa? Porque hemos creído que porque ese joven pertenece al grupo de alabanza, que porque toca muy bien la guitarra, el bajo, el piano, la batería, que porque canta espectacularmente, porque fue al congreso y allá saltó y lloró y sintió cosas que nunca había sentido, que la presencia de Dios estaba en ese joven. Nuevamente, mis hermanos, yo fui a todo eso. Y no solamente fui como un espectador, fui como un participante activo. Pero mis hermanos, la presencia de Dios no estaba en mi vida. Porque la presencia de Dios no son esas emociones. La presencia de Dios transforma y cambia corazones. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te transforma y te cambia de tal manera que aunque haya canciones o no haya canciones, tú lo que quieres es vivir para Dios. Que de hecho lo que anhelas y deseas de la iglesia, de la congregación, es un lugar, no donde te emocionen, sino donde te informen, donde te edifiquen, donde te enseñen la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto realmente de Isaías? Quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. ¿Por qué tan importante Isaías? Porque es el pasaje que Pablo citó. Pablo lo que le está diciendo indirectamente a los corintios, o muy directamente, es: léanse Isaías, estudien Isaías. ¿Saben qué dice Dios de el pueblo, de la nación de Israel, aunque supuestamente le iba muy bien económica y físicamente? Isaías 1, 11 al 17. Pensemos solo en estas palabras. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Era un pueblo que hacía sacrificios. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. Imagínense uno aquí temblando, diciendo: oh, la presencia de Dios, y llorando y está demudando el rostro. Y Dios diciendo: estoy harto de eso. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Sus sacrificios no me agradan. Y aquí Dios está agradando de nosotros porque mira lo que estamos sintiendo. Y Dios está diciendo: yo no me agrado de eso. ¿Ustedes creen que yo me agrado de que usted esté allá temblando y sintiendo cosas supuestamente extraordinarias cuando sale de ahí a pecar? Cuando sale de ahí a hacer la maldad. Yo no me agrado de eso. Versículo 2. Cuando vienen a adorarme, iban a adorar, mis hermanos. Eran religiosos como ningún otro. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Lo que Dios está diciendo: ¿en serio? ¿Me vas a comprar con esa ceremonia, con ese ritual? Mis hermanos, Dios no necesita eso. Ni lo quiere siquiera. Nuevamente es donde vemos religiosidad. Pensemos, mi vida supuestamente de alabanza, de adoración, la presencia de Dios que supuestamente he sentido, ¿ha venido de un ritual o de una vida transformada y cambiada? Aunque ni siquiera jamás se me haya enredado la lengua para decir una palabra en otro idioma. Dejen de traerme sus regalos sin sentido, las ofrendas. ¿De qué sirve uno hasta llevar una ofrenda? Claro que en muchos lugares lo que más les importa es la ofrenda. Claro, la ofrenda, claro que sí. ¿Por qué? Porque llena los bolsillos del que está delante. Mis hermanos, lo que más importa son vidas transformadas y cambiadas. El incienso de sus ofrendas me da ¿qué? No lo digo yo, me da asco. Mis hermanos, Dios está diciendo: toda su religiosidad, esa parafernalia, me da solamente asco. Porque son solo religión, son solo supuestamente presencia de Dios, y mi presencia en lo absoluto está en esas personas. Porque la presencia de Dios está en vidas transformadas y cambiadas. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, podemos ver, todos son pecaminosos y falsos. Lo que reinaba era la religiosidad, pero junto a la religiosidad, el pecado y la maldad. No quiero más de sus piadosas reuniones. Nuevamente se reunían, no faltaban a una sola. Eran de esas personas, como en muchos lugares te dicen, que si no vas a la reunión de iglesia es pecado. Y por eso tú no te pierdes ninguna. Pecado no es faltar a este lugar, mis hermanos. Pecado es desobedecer a Dios. Si tú no vienes a este lugar, siempre lo he dicho, espero que quieras venir porque amas la palabra, porque amas la edificación, porque amas la congregación, amas los hermanos, amas ser instruido en la palabra de Dios y entiendes que es tu más grande necesidad. Pero si tú no vienes a la reunión de iglesia, no pecas. A no ser que no vengas por estar pecando, por estar haciendo lo malo, que es muy diferente. Pero yo puedo no perderme reunión de iglesia, pero salgo de la reunión de iglesia a hacer lo malo.
Versículo 14. Uy, mis hermanos, es que el lenguaje es muy fuerte. Odio, dice Dios, sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Qué fuertes, son una carga para mí, no los soporto. Por eso les decía a mis hermanos que Dios me dé gracia, porque es una enseñanza muy fuerte. Pero ¿cómo sabemos tú y yo que eso que supuestamente sentimos y experimentamos es la presencia de Dios? ¿En qué lugar lo dice la Biblia? En ninguna parte. Pero como el pastor, el grupo de alabanza o los grupos musicales que se hacen llamar cristianos contemporáneos más famosos, sacan canciones que no mencionan a Cristo por ninguna parte, pero hablan de la presencia de Dios y que la estamos sintiendo y que está cayendo y la gente gime y grita y llora y son estadios repletos de personas emocionados por la música, pero mis hermanos, ¿es la presencia de Dios? Luego salimos a pecar y a vivir en el pecado y la maldad. Y eso es lo que Dios dice. Y eso para mí es odioso. Eso a mí me da asco. Eso a mí realmente para mí se convierte en una carga. Dios, el Todopoderoso, el que sostiene el universo solo con su palabra, dice, hay una cosa que me pesa a mí y que me carga. Toda esa religiosidad y todas esas cosas, pero que son solo apariencia. Versículo 15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Porque el mismo que tiembla con las manos allá levantadas y habla cosas incoherentes, es el mismo que allá oprime a su amigo, a su compañero, a su vecino. Es el mismo que es el dueño de la empresa, pero es el más opresor de todos. Es el mismo que hace el mal a su prójimo. Pero dice que siente la presencia de Dios, pero dice que tiembla y que sintió cosas hermosas y maravillosas y sobrenaturales. Es el mismo que habla en lenguas en la congregación, pero cuando sale del lugar hace lo malo. Versículo 16. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Esta es la presencia de Dios. Ahí es donde está Dios. Cuando esto es lo que ocurre. Cuando la vida es cambiada y transformada. Versículo 17. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Mis hermanos, ¿de verdad podemos ver la claridad de la palabra de Dios frente a esto? ¿De qué sirve una vez más que vengamos aquí a cantar una canción muy bonita que hasta me haga llorar, pero luego salir a hacer lo malo, a ser injustos, en lugar de estar buscando cómo ayudar a las personas, antes siendo los que oprimimos? Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Ayuden a los desvalidos, preocúpense por las personas que están realmente en necesidad, en dificultad. Aquí es donde viene el contexto, de hecho ya voy a ir allá. Vengo de contexto donde ayunar literalmente es aguantar hambre, pero nunca dijimos vamos entonces a dejar de comer el desayuno, pero llevemos el desayuno al que tiene hambre. Pero para aguantar hambre es los más, todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde aguantando hambre, y muchas veces hasta por días. Y muchos de ustedes saben porque ustedes también lo vivieron. ¿Y saben qué dice Dios en Isaías sobre el ayuno verdadero? Isaías 58, y no lo voy a traer todo, si lo quieres leer, léete todo Isaías, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Isaías 58, 6 y 7, no, hablando del ayuno, no es ese ayuno de aguantar hambre. Esta es la clase de ayuno que quiero. Queremos ayunar realmente como Dios quiere que ayunemos. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Ese es el ayuno verdadero. Nos vamos para una finca 8 días a aguantar hambre. Dios no necesita eso. Antes agradezcamos todos los días por el pan que nos da. ¿Cómo a veces cuando tenemos temor de que no vamos a tener mucho pan, ahí sí hasta estamos preocupados? Si vamos a ayunar, ayunemos entonces porque no tenemos que comer, pero seguro que Dios nos va a proveer el pan de cada día. ¿Queremos ayunar de verdad? Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Se hacen llamar cristianos, son los dueños de la empresa, pero oprimen a esos empleados. No les pagan el salario que es justo. Pero son los que dicen que tienen la presencia de Dios en sus vidas. Son los más santos, puros y perfectos. Pero mira cómo tratan a los que están a su cargo. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Eso es lo que realmente Dios quiere. Ese es el verdadero ayuno y el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Compartan su comida con los hambrientos. Comparte con el que tiene necesidad. Y den refugio a los que no tienen hogar. Ese es el ayuno verdadero. Eso es lo que realmente a Dios le agrada.
Y no es para ganarnos la salvación y para lograr ser el pueblo de Dios. Dios le está diciendo hasta a su propio pueblo que escogió, que salvó, que rescató, pero que ahora tenían mucha religión, muchos rituales y hasta supuestamente tenían la presencia de Dios, el arca del pacto allá en el templo. Y adoraban la presencia de Dios, estaban en la presencia de Dios y cantaban a la presencia de Dios y dice, pero mi presencia no está en medio de ustedes. Hace rato que dejé ese lugar. ¿Por qué? Porque viven en pecado y maldad. Denles ropa a quienes la necesiten. Y aquí está. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Ah, ahí está, cierto. Ah, pero es que no es cristiano. No, es que ese pecó y por esa situación es que está en eso. ¿Sabes qué? Ahora aplastémoslo. ¿Cómo así es que se lo merece? Mis hermanos, ¿qué mereceríamos tú y yo si Dios nos pagara justamente conforme a nuestras obras? Pero ahí está nuestro familiar en dificultades, en problemas. Ah, no, pero se lo ganó, ¿sí o no? Ah, ayunemos. Ahí sí aguantemos hambre para ayudar al hermano necesitado. Ah, es cierto que ahí sí no. Pero a veces lo tenemos todo y estamos hasta aguantando hambre porque queremos más y creemos que aguantando hambre vamos a comprar el bolsillo de Dios. O vamos a comprar el favor de Dios y hasta en ese ayuno sentimos la presencia de Dios. No, mis hermanos. Para mí la vida cristiana y la verdad del Evangelio es tan simple como esta. Nos reunimos en este lugar no para una cuota religiosa, ni porque es que aquí sí se siente la presencia de Dios. De hecho, estoy seguro, como lo han dicho personas, aquí han venido personas que dicen que en este lugar no se siente la presencia de Dios. Y yo estoy de acuerdo, porque si la presencia de Dios son emociones, yo aquí no quiero emociones. Yo aquí quiero esta palabra que edifica, que transforma y que cambia. Y que si Dios la usa y llega hasta nuestro corazón, nos va a hacer mostrar hasta los que no creen en Dios que realmente la presencia de Dios está con nosotros. Seguro que el que está acostumbrado allá a media hora, 2 horas de música, que a la final sale extasiado por la música, va a decir, en este lugar no está la presencia de Dios. Pero voy y pregúntale al vecino si en esa persona está la presencia de Dios. Mis hermanos, eso es lo que yo quiero en este lugar, por medio de la palabra, porque creo que es lo que Dios quiere. De hecho, aquí quiero, mis hermanos, de verdad esto es muy importante, y en este punto me estoy demorando demasiado porque es la realidad, es lo que necesitamos. Jesús un día contó una historia de 2 hombres, uno que era rico y los judíos creían que los ricos, ya sabes, a los que les va bien, ellos tenían la bendición de Dios. Por el contrario, los judíos creían que los pobres, que es lo que pasa también en nuestra época. En muchos lugares te predican que si tú eres pobre, eso es porque no tienes fe. Eso es porque, mira, examina tu vida, a lo mejor estás en pecado, quizá le estás fallando a Dios en las finanzas. ¿Te lo han dicho alguna vez? Porque vives problemas, dificultades. Ay, es que como que un cristiano enfermo, eso es que te hace falta fe. Pues Jesús contó la historia de un hombre rico, opulento, tanto que lo llaman así el rico opulón, y de un pobre con nombre propio, Lázaro. ¿Qué tenía Lázaro? Llagas, úlceras, enfermo, y no tenía ni siquiera para comer. Y se arrimaba allí a la puerta del rico a ver si acaso le dejaba una migaja del pan que caía de su mesa. Pero tarde o temprano los dos pasaron por esta vida como pasamos todos los mortales. ¿A dónde fue cada uno? ¿A dónde fue el rico realmente? Al Hades, al lugar de los muertos, a sufrir tormento. ¿A dónde fue Lázaro? No por ser pobre, sino un hombre que aún en su pobreza, en su debilidad, en su humanidad, en sus llagas, en su dolor, confiaba en Dios. Fue a la presencia de Dios, directamente al seno de Abraham, como creían los judíos, que era el paraíso. Y allá el rico ve, mira a Lázaro, para los que dicen que no hay tormento, y que dice, oh Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua para que refresque mi lengua. El hombre se creía todavía con derechos de mandar a todo mundo. Creía que hasta Lázaro era su sirviente todavía. Y le dice a Abraham, no señor, hay una cima que nos separa. Ni usted puede pasar de allá a acá, ni de acá se puede ir allá. ¿Y saben qué hizo este hombre? Como que por primera vez en su vida pensó en alguien más. Abraham, manda a Lázaro donde mis hermanos. Tengo 5 hermanos que están igual de perdidos como yo, aunque están perdidos en el dinero también. Lo único que tienen es dinero. Son tan pobres que solamente tienen dinero, prosperidad, riqueza, fama, grandeza humana. Envíales a Lázaro, porque si Lázaro va desde aquí, ellos van a creer. Lucas 16, 29 al 31, solo el final de la historia. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Tus hermanos pueden ir a la palabra de Dios. Lo que estas personas necesitan no son milagros. No es un hombre que resucite de los muertos. No es llover milagros, porque milagros caerán en esta mañana, en este lugar. Bueno, ya tarde. No, lo que necesitamos es que la palabra de Dios
caiga desde el cielo. Ya vino Cristo, el pan de vida, pero hoy está a través de su palabra escrita. Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Ahí está, este hombre ni en el infierno entiende la palabra de Dios. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, si ellos ven ese milagro, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. El hombre rico reconoció que el problema más grande de ellos no era dinero, no era sanidad, no era una vida próspera en esta tierra. El problema más grande de él y de sus hermanos en la tierra era el pecado. Por fin reconoció cuál era el problema real. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no entienden que ya lo que necesitan les ha sido dado, no se persuadirán, no se arrepentirán, no creerán, por más que alguno se levantara de los muertos. Y curiosamente, según el Evangelio, según Juan, Jesucristo resucitó a uno de 4 días de muerto. ¿Cómo se llamaba? Curiosamente, Lázaro. ¿Y creyeron? Ni así creyeron. Y eran los más religiosos de su época. Y no solamente Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días, el mismo Jesús resucitó 3 días después de muerto. ¿Creyeron? No creyeron. ¿Vieron señales y milagros? ¿Creyeron? No creyeron. Mis hermanos, los milagros no transforman la vida de nadie. La palabra de Dios en el corazón es la que transforma, porque trae la vida verdadera, la vida de Dios. Por eso en este lugar no queremos ver llover milagros, no queremos emocionarnos. En este lugar queremos ser transformados por el milagro más grande, la palabra de Dios transformando y cambiando nuestras vidas, aun cuando seamos cristianos. Porque a pesar de ser cristianos necesitamos este evangelio glorioso todos los días. En Jeremías 9, 23 al 24, esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de su riqueza, que es lo que hacen muchas personas. ¿De qué me sirve mi sabiduría? ¿De qué me sirve saberme la Biblia al derecho y al revés en Reina Valera 1960 o en todas las traducciones conocidas? ¿De qué me sirve decir que soy poderoso, que tengo la presencia de Dios, que soy rico? Mira cómo me ha bendecido Dios. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Y aquí está, ¿y qué trae Él? Justicia. ¿Ha traído Dios justicia a mi vida? ¿Me ha transformado, me ha cambiado? Y rectitud a la tierra. ¿Me ha transformado en una persona que quiere vivir en obediencia y santidad? Y que me deleito en estas cosas. Dios no se deleita en que yo traiga una ofrenda muy copiosa. Lo hemos dicho, no nos des ofrenda. No lo hagas. Dios nos proveerá de una u otra manera. No estoy diciendo que si nos quieres regalar una ofrenda, no, pero no lo hagas. Al contrario, queremos es nosotros, por la gracia de Dios a través de la palabra, ser bendecidos y que no todos seamos bendecidos por la palabra de Dios, entendiendo que en lo que Dios se agrada y se deleita es en vidas justas, vidas rectas que honran y glorifican a Dios. Yo, el Señor, he hablado. Ya, ahí está todo lo que necesitamos. Precisamente el apóstol Pablo lo dijo de esta manera a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6. El propósito de mi instrucción, de la predicación, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Mis hermanos, ¿qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Para qué es que venimos a la iglesia? Para ser instruidos, para que la verdad de la palabra de Dios llene nuestras vidas del amor de Dios, para que desde nuestro corazón brote ¿qué? Amor, pureza, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Esto es lo que realmente le agrada a Dios y es lo que necesitamos, pero esto va a venir desde la instrucción, de la palabra de Dios, no de temblar o de caerme. Esto no viene del grupo de alabanza. Esto no viene del ayuno. Esto viene, es de ser expuestos a la palabra, recibir esa verdad con gozo y alegría y decir, Dios, yo quiero vivir conforme a esa verdad. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido, haciendo cosas que no tienen sentido. Les encantan esas cosas que emocionan y ya saben, y los debates y mis hermanos, que mi vida sea transformada y cambiada, aun cuando ya he sido salvo y soy hijo de Dios. ¿Qué persona de la que en esta mañana está en este lugar? Y quiero pensar y quiero creer, y Dios quiera que así sea, que todos los que están reunidos en este momento, en este lugar conmigo, que todos seamos salvos, transformados y cambiados. Pero ¿quién de los que están aquí en esta hora conmigo no necesita todavía cambio y transformación en su vida? ¿Quién ya es perfecto? Entonces, ¿qué necesitamos? Salir muy emocionados de este lugar o muy informados con la palabra diciendo, Señor, yo quiero vivir en obediencia y santidad. Pero esto me lleva al segundo punto, y es el que más me encanta, aunque en el primero fue el que más me demoré. Pero aunque seamos cristianos hace 50 años, seguimos necesitando que Dios siga alimentando nuestras vidas con su palabra y seguir viviendo en obediencia y santidad, seguir creciendo en obediencia a Dios.
Pero en segundo lugar, un lugar, una iglesia, donde está la presencia de Dios, es donde la presencia de Dios está en la convicción. La presencia de Dios en la convicción. ¿A qué me refiero con convicción? Con la transformación y conversión. No solo de los que venimos a este lugar y somos cristianos por la gracia de Dios, sino de los que no son cristianos. Ahí es donde está la presencia de Dios. Cuando una persona viene a este lugar, escucha la palabra y Dios transforma y cambia ese corazón, así como lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Podemos decir, es el mismo punto, no. Es que todos los que somos aún cristianos necesitamos más de Dios, de su palabra, de su evangelio. Pero en una iglesia donde está la presencia de Dios es cuando el mensaje de Dios transforma y cambia la vida de esa persona que viene por primera vez o que todavía no ha creído en Cristo Jesús. ¿Cómo nos lo dicen los versículos 22 al 25? Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque el hablar en lenguas era traerle el evangelio hasta un israelita, o un judío, se había convertido al judaísmo, venía de Panfilia. ¿Qué sucedió en el capítulo 2 de Hechos? Estos galileos le hablaron en su propio idioma las maravillas de Dios, le predicaron el evangelio. ¿Qué dijeron esas personas? Los oímos en nuestra propia lengua hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios. Pero eran los que 50 días atrás habían venido a la fiesta de Pascua y ¿qué habían hecho? ¿Qué habían gritado? Crucifiquen a Jesucristo. Y vinieron a la Pascua y gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos a Barrabás. Pero venían a la Pascua. Venían desde Pafilia, desde Frigia, desde Ponto, desde Galacia, desde Capadocia, hasta desde Roma, desde Italia. ¿Se imaginan? Más de 1000 kilómetros hasta Jerusalén a adorar. Y después de 50 días muy campantes vienen a la fiesta de Pentecostés. Pero allá los cristianos tomados por el Espíritu les hablaron en su propio idioma y les dijeron, ustedes crucificaron al Cristo. ¿Y qué sucedió? Sus corazones se compungieron, se arrugaron y dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Crean en Cristo. Bautícense. Recibirán el Espíritu Santo. Eso es lo que hacen las lenguas. La profecía, sin embargo, es para la edificación, el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos, en esta hora como iglesia? Si todos los que están aquí conmigo son cristianos, somos cristianos, necesitamos la edificación. La profecía que edifica, la palabra de Dios. Pero aún, si hubiera un no creyente, una persona que no conoce a Cristo Jesús, aún así, dice el versículo 43, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas, si está hablando de religiosos, entra en la reunión de iglesia y oye a todos hablando en un idioma desconocido, en lenguas, pensarán que ustedes están, ¿qué? Locos. Y no es lo que sucede en muchos lugares. No sé si a ti te pasaba como a mí. Honestamente, aunque fui pentecostal desde el nacimiento hasta mis 26 años, a mí me daba pena invitar a las personas a la iglesia. Yo decía, no, mis compañeros de colegio van a pensar que somos locos. Esa bulla, esa algarabía, ese desorden. Y Pablo dice lo mismo, y eso que en este momento eran idiomas. Eran cristianos hablando en otro idioma, no esa bulla y algarabía que hay en muchos lugares que se hace llamar iglesia, y que dicen que la presencia de Dios está, pero no está. ¿Y qué va a pasar? La gente va a pensar que están locos. Mis hermanos, si ya Pablo decía eso, ¿por qué lo seguimos haciendo? En muchos lugares, ¿por qué se hace esto? De hecho, literalmente el idioma original dice, la gente va a pensar que están maníacos, que están dementes. Pero si todos ustedes están profetizando, proclamando el evangelio, la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, ahí es donde sí hay que invitar a las personas a la congregación, a la iglesia, ¿serán convencidos de qué? ¿Cuál es la profecía verdadera? La que te dice que te vas a ganar el chance, que mañana te va a pasar no sé qué. Serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Podemos ver, esta sería la pregunta en esta mañana, no, ya en esta tarde. Si una persona realmente viniera acá con sus 5 sentidos y escuchara esta enseñanza, ¿no sería convencida de pecado? Bueno, no sería convencida de pecado, a no ser que el Espíritu Santo no obre la verdad de la palabra, como le pasaba al pueblo de Israel. A pesar de todo esto, cerraban sus oídos, aunque tenían mucha religión. Pero cuando yo miro esto, yo digo, es verdad, mi más grande necesidad es que soy un pecador que necesita un Salvador. Y aunque ya haya sido salvo y haya creído en Cristo, hoy yo mismo lo digo, mi más grande necesidad es que Dios me siga transformando y cambiando y que me siga llevando a vivir en obediencia cada día de mi vida hasta el final. Mis hermanos, ¿y necesitamos aquí hacer un desorden? ¿Necesitamos aquí hablar en lenguas?
Pregunta, ¿qué va a transformar y cambiar tu vida y mi vida, aún siendo cristianos? ¿Qué va a transformar y cambiar la vida del que viene por primera vez a este lugar que no conoce a Dios? ¿Una canción, una emoción o la verdad bendita de la palabra de Dios? Literalmente dice allí, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entrará en la reunión, por eso la iglesia también se reúne, serán convencidos. O también puede decir, significar serán reprendidos o serán refutados o serán amonestados. O vendrá convicción a su vida de que son pecadores, de que están bajo juicio por lo que estamos diciendo, por lo que estamos enseñando, por lo que estamos predicando. No es nuevamente que te vas, no sé, a encontrar el día de mañana con tu futuro esposo. Al escuchar sus pensamientos secretos, al escuchar literalmente lo que hay en su corazón, al ser abierto su corazón, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Sí? ¿Quién lo va a decir? Aún el que viene a ese lugar y dice, esa verdad de la palabra de Dios tocó mi corazón, me abrió el pecho, abrió lo profundo de mi corazón y me hizo ver la necesidad de Dios. Ese es el Dios que yo necesito. En verdad, Dios está aquí entre ustedes. No porque lo dijo el líder de alabanza, no porque lo dijo el pastor, porque lo está diciendo una persona que a través de la bendita y gloriosa palabra de Dios fue transformada y cambiada en una nueva criatura. Ahora esta persona creyó el Evangelio y vio a Cristo como su único y suficiente Salvador por la verdadera profecía, la bíblica, la que te enseña la palabra de Dios, la que nos dice que si no fuera por Cristo, todos aquí estaríamos perdidos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿no es lo que enseña la Biblia? Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es la palabra de Dios lo que va a partir nuestra vida en dos, en un antes y en un después. En un antes de Cristo y en un después de Cristo. Lo mismo que hizo Cristo en esa cruz, partió la historia en dos. Mis hermanos, pero esta es la pregunta. ¿Mi vida tiene un antes y un después de Cristo? Si no es así, hoy necesito esta palabra viva, este mensaje, decirle Dios, transfórmame, cámbiame. Pero aún si nuestra vida ha sido partida en dos y reconocemos que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, pero aún así seguimos necesitando la palabra de Dios, transformándonos y cambiándonos. Jesucristo dijo del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, y cuando Él venga, es que aquí está la presencia de Dios porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. No, cuando el Espíritu Santo venga no es porque siento escaramuzas, sino que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Vemos lo que hace realmente la presencia de Dios en una persona? Convence de pecado a través de la palabra. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Realmente ha ocurrido un milagro y la presencia de Dios ha venido a la vida de una persona cuando esa persona reconoce que es un pecador, que está bajo el justo juicio de Dios y reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La justicia está disponible. Cristo es nuestra justicia. ¿Por qué voy al Padre? Porque Él iba a ir a esa cruz a morir y de esa manera ser glorificado, pero iba a morir por nuestros pecados y ustedes no me verán más, porque yo voy a la gloria y es allá donde los voy a llevar. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ya hay uno que venció al mundo, que venció al pecado, a la maldad. Cristo en esa cruz. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Y si ese mensaje se predica en una canción, gloria a Dios, cantemos esa clase de canciones. Si ese mensaje es el que oramos, proclamémoslo, pero que ese mensaje también se muestre en nuestras vidas, no aguantando hambre, sino con el verdadero ayuno, una vida de justicia, de obediencia, de santidad. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, pasaje muy famoso, muy conocido? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Mis hermanos, esta es la obra realmente que Dios hizo en nuestras vidas, muertos. ¿Cuál es el milagro que necesitamos? Ser resucitados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Tú y yo podemos entender, obedecíamos era al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Podemos ver esto tan claro. Si yo no obedezco a Dios, ¿cuál es el espíritu que tengo? ¿Tengo el Espíritu Santo porque estoy temblando? Y luego me voy a desobedecer. Tengo ese el espíritu del diablo. Pero si el Espíritu de Dios cambia mi vida, cambia mi corazón y llena mi corazón, entonces ¿qué debería llevarme a temblar o a actuar de manera diferente? ¿A vivir en pecado y en desobediencia o a vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza. Mis hermanos, esta es la naturaleza del ser humano. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Esta es la condición de todo ser humano sin Cristo, sin su palabra, sin su verdad. ¿Qué nos va a sacar de esa condición? Temblar, una canción, como dice un cantante. Si una canción pudiera cambiar al mundo, no es una canción la que cambia el mundo, es Cristo en el corazón lo que cambia a las personas, lo que cambia este mundo de maldad. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Es que Dios te ama, sí, y por eso te va a hacer próspero y te va a bendecir, no. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Cristo, el mensaje, el evangelio, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esta es la gracia. Este es el evangelio. Esta es la verdad de Cristo. Esta es la presencia de Dios. Y esa es mi pregunta. No me importa si el religioso dice que aquí no se siente la presencia de Dios. No me interesa, porque aquí no queremos alimentar la carnalidad de nadie y la apariencia de nadie. Mi pregunta es, ¿tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas en este lugar? Es que no se ve, pero se siente. Sí se ve. En vidas transformadas y cambiadas. Sí se ve. No en una emoción, no temblando. Tan cierto como el aire que respiro. ¿Lo puedes ver a tu lado en este mismo instante? No. La presencia de Dios se vive, y si es real, en vidas transformadas y cambiadas. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos para concluir. Queremos realmente la presencia de Dios más que en este lugar, en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios. Si realmente la presencia de Dios me ha transformado y cambiado, queremos más de la presencia de Dios transformándonos y cambiándonos y conformándonos a la imagen de Cristo. Quiero decirlo, la presencia de Dios hoy no está en este lugar. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero la presencia de Dios sí quiere llenar nuestras vidas. Si reconocemos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Y si ya lo hemos reconocido, sigamos reconociendo que todos los días en nuestra vida necesitamos la presencia de Dios. Pidamos esta bendita presencia. Como dice una canción, esta exquisita presencia, pero en nosotros, llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta hora por tu palabra. Y en esta hora, Padre Celestial, te rogamos en tu gracia. Tu presencia es lo que queremos. No emociones, no sentimientos, no éxtasis. Ni siquiera queremos realmente tanto los dones o los milagros. Lo que queremos es tu presencia real y verdadera en nuestras vidas. Tu presencia que transforma y cambia. Padre, tú sabes si realmente nuestros corazones han sido transformados y cambiados, si hemos creído realmente en ti, o si lo único que hemos tenido es religiosidad. Pero Padre, si no es así, te rogamos que tu presencia venga y transforme y cambie nuestras vidas. Pero Padre, si por tu gracia realmente somos tus hijos y ya hemos creído en Cristo, queremos más de tu presencia. Pero no a través de una canción, sino la presencia de tu palabra, tu justicia, tu verdad, siendo real en nuestro diario caminar. Que podamos en este lugar ser hombres, mujeres, aún niños, que honran y glorifican tu nombre al vivir vidas que se demuestra que realmente han sido cambiadas por la verdad de tu palabra, por la verdad de Cristo. Padre, que seamos es infantiles, niños, pero en nuestra manera de obrar conforme a la maldad, pero que seamos maduros, entendidos, conforme a la verdad de tu palabra. Que no tengamos que actuar como locos, saltando, gritando, cayéndonos y blasfemando tu nombre diciendo que esa es tu presencia, sino que aun aquellos que no te conocen puedan ver en nuestras vidas, vidas diferentes y puedan decir, en esa persona realmente está Dios, en esa persona realmente hay una obra real, Cristo sí está siendo manifiesto en esa persona.
pero que eso también sea de testimonio y muchos puedan experimentar esa obra, que tú transformes y cambies vidas, corazones, para tu honra y tu gloria. Esto es lo que te pedimos, en el glorioso y bendito nombre de Cristo. Amén y amén.